Bienvenidos nuevamente a la clase de cirugía bucal. En este caso vamos a hablar y abordar lo que es la anatomía quirúrgica, anatomía básica que debemos de conocer antes de nosotros intentar hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico en la boca del paciente. Este tema es un poquito tedioso, se podría decir, en el sentido de que no hay mucho que explicar, más en sí que aprenderse pues los nombres y las estructuras anatómicas de las cuales vamos a hablar en este momento. Así que voy a tratar de hacer lo más breve posible para que no se vuelva muy largo este video. Vamos a tratar de adelantar y comenzar diciendo lo que ya conocemos y hemos hablado, pues que el conocimiento de la anatomía local de los maxilares y de la cavidad oral es esencial para realizar una intervención quirúrgica que respete la integridad de las estructuras anatómicas implicadas, sobre las que vamos a trabajar, y las que están adyacentes a la zona del campo operatorio. El objetivo de esta clase no va a ser hablar, como ya les mencioné anteriormente, de todo lo que es la anatomía general, que ya tendríamos que haberlo visto en materias anteriores, sino que solamente nos vamos a enfocar en las partes anatómicas y las subdivisiones de estos sectores que tienen relación a las intervenciones comunes de la cirugía oral. Podemos empezar hablando de que tenemos 3/3, si lo recuerdan, los mencionamos en la clase anterior. Vamos a dividir la parte craneofacial en 1/3 superior, 1/3 medio y 1/3 inferior. En ese caso, hablando de lo que es el tercio superior, va desde lo que es el nacimiento del cabello hasta la línea bipupilar, que vendría siendo esta zona de acá, refiriéndose a lo que son las pupilas de las órbitas oculares. Entonces, por eso, de la parte donde inicia el cabello hasta la parte bipupilar. El tercio medio va desde lo que es la sutura frontomalar hasta el plano oclusal superior. Fisura frontomalar, por acá tenemos prácticamente lo que es esa fisura, hasta el plano oclusal superior. Cuando hablamos del tercio medio, vamos a hablar que este inicia desde lo que es el plano oclusal, pero de la parte mandibular, ¿verdad?, hasta lo que es la sección inferior de la mandíbula. Estos son los 3/3. Y si lo vemos en la siguiente diapositiva, a nivel facial lo podríamos ver de esta manera. En esta zona, donde se muestra en la gráfica que iniciaría lo que es la parte del cabello, sería el tercio medio hasta la línea bipupilar, como podemos observar en esta zona, para luego pasar a un tercio medio que va desde la parte frontomalar, que dijimos, por acá vendría la fisura frontomalar, hasta el plano oclusal del maxilar superior, terminando en el tercio inferior, que sería desde el plano oclusal de la zona mandibular hasta el borde inferior de la mandíbula. Y es así como estos sectores de lo que hemos estado hablando, divididos en cada una de estas partes y enfocándonos solamente en la porción quirúrgica bucal que nos compete, los podemos subdividir de la siguiente manera: una parte mandibular posterior, una mandibular anterior, suelo de la cavidad oral, la lengua, maxilar posterior, maxilar anterior, el paladar, la mejilla y los labios tanto inferiores como superiores. Hablemos entonces de lo que es la mandíbula posterior. Pero antes, para comprender bien o delimitar bien lo que es la porción anterior y posterior de la mandíbula, comencemos viendo una vista anterolateral de la misma, donde vamos a trazar una línea imaginaria en la cual nos va a limitar dos porciones diferentes. Todo lo que esté anterior al foramen mentoniano va a ser lo que marcamos en esta zona, la mandíbula anterior. Todo lo que esté antes del foramen mentoniano. Ahora recordemos que este foramen puede estar ubicado en algunas variaciones anatómicas, incluso atrás de lo que es el primer molar inferior. Entonces,
Generalmente está entre los dos premolares inferiores, pero puede haber algún tipo de variaciones y se ha visto que está más protruido, más atrás en la parte entre los primeros molares. Entonces, pero para fines prácticos, la mayoría de veces, como está en la misma zona entre los dos premolares, ubicaremos siempre la línea, ¿verdad? Trazando lo que es anterior a ese foramen como porción anterior de la mandíbula, y la porción posterior todo lo que esté pues atrás del mismo foramen mentoniano. Toda esta sección que vemos por acá lo llamaremos mandíbula posterior. Este visto de una forma anterolateral. Si lo vemos de una forma postero-anterior, sería de esta manera. Siempre trazando la línea imaginaria, vamos a delimitar la porción anterior, que es la que se encuentra marcada en este momento, a separarlo de lo que es la porción posterior de la mandíbula. Entonces ahora ya tenemos claro cuál es la porción anterior, que lo delimita, y cuál es la porción posterior de la misma. Ya con esto podemos ya haber delimitado lo que es la parte posterior de la mandíbula, que es la porción posterior del cuerpo completo de la mandíbula, y incluye lo que es la rama ascendente de la misma. Tenemos que tener claro que desde un punto de vista quirúrgico se pueden distinguir los siguientes planos anatómicos: óseo, perióstico, mucoso, submucoso y muscular. Esta última solamente en la parte basal de lo que es la parte posterior de la mandíbula. Hay que tener en consideración que cada plano anatómico constituye un potencial plano de despegamiento durante la disección quirúrgica. Es útil saber qué estructuras anatómicas ocupan estos planos de los que estamos hablando. Aunque no se pueda generalizar, no es que en todos los casos se vaya a dar, es posible afirmar que las estructuras vasculares y nerviosas pasan por los planos submucosos o por los planos musculares. Eso sí, exceptuando las que se encuentran en correspondencia con los forámenes de salida de los conductos neurovasculares o en el caso de las ramas perforantes. Por tanto, cuando levantamos un colgajo, cuando hacemos un despegamiento entre el plano óseo y el plano perióstico, hay que mantener el periósteo íntegro. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de despegar debe ser un despegamento subperióstico, lo que corresponde a una creación de un colgajo denominado o lo conocido como colgajo de espesor total. Esto previene normalmente de hemorragias abundantes y de lesiones neurológicas. Es decir, que evita que dañemos vasos capilares mayores o que dañemos arterias o alguno de los nervios que estén involucrados en la zona que estamos generando de incisión. Se puede realizar un despegamiento por encima del periósteo, pero hay que conocer muy bien la zona y cuáles son los vasos y nervios que pasan por esta zona de la que estamos hablando para evitar algún tipo de lesión. Este principio también puede aplicarse obviamente en los otros sectores, tanto mandibulares como maxilares, por lo que no vamos a repetir en cada uno de esos este análisis que estamos haciendo. Ya se sabe que ambos tienen un componente ya sea vascular o nervioso que pasa generalmente en estas zonas de las que hablamos, ¿verdad? A nivel submucoso o muscular, incluso en el resto de estructuras de las que vamos a hablar a continuación. Y es así entonces como podemos observar en este corte varias de las estructuras que van a estar ubicadas a nivel de lo que es la mandíbula posterior. Si tenemos de referencia esta que podría ser la primera o segunda molar inferior, entonces vamos a tener varios componentes musculares, óseos, periósticos, mucosos y submucosos, como lo habíamos estado hablando. Tenemos, por ejemplo, en este lado el músculo bucinador. Aquí vamos a tener lo que es la mucosa bucal. Esta es la parte del periósteo que estamos hablando, el sostén de la parte dentaria. Así como vamos a encontrar en la parte inferior de la mandíbula la arteria facial, que es esta que estamos observando acá. Tenemos lo que son las glándulas submandibulares, el hueso yoides. Este sería el músculo miloioideo. Miloioideo porque va desde lo que es el hueso dioides hacia la línea miloioidea, que la vamos a ver en otro plano.
Tenemos por otro lado lo que son las arterias y venas miloioideas, y esta que es la parte principal de esta estructura, es como la parte más prominente o más importante, que es el paquete neurovascular dentario inferior. También tenemos el músculo hiogloso, y si nos vamos específicamente al plano óseo, vamos a encontrar el cuerpo de la mandíbula, que vendría siendo toda esta porción de acá. Lo tomamos como que es el cuerpo de la mandíbula. Luego vamos a ver lo que es la rama de la mandíbula o rama ascendente de la mandíbula, el ángulo mandibular, el cóndilo y tenemos el proceso coronoide. Por este lado tenemos el foramen mandibular y la língula pasando por la línea oblicua externa, hasta ver lo que es en esta zona la línea miloioidea, que es la que yo les comentaba anteriormente. Este es el plano óseo, pero visto de la parte póstero anterior. Vamos a tener la espina de Spix, que es donde se origina ya el trayecto del nervio y de la arteria, o sea, todo el paquete neurovascular dentario inferior. En esta zona es donde se origina, pasando por la línea oblicua interna, que es esta zona de acá. Lo vamos a ver en el laboratorio de este tema. Ahí lo vamos a ampliar un poco más. Tenemos el conducto dentario inferior, que es por donde recorre todo el paquete neurovascular dentario inferior. Es este trayecto de acá. Ustedes en una radiografía ya lo tienen que haber visto. Es un canal pues que se observa levemente radiolúcido y pasa entre los dos músculos pterigoideos, tanto el interno como el externo, que nos muestra acá en la parte de la imagen donde es que se inserta cada uno de ellos. Entre ellos pues pasa el nervio dentario y la arteria dentaria inferior. Entre las otras referencias anatómicas que vamos a encontrar siempre en el sector de la mandíbula posterior, tenemos una muy importante, que es la arteria facial. Por eso no hay que bajar demasiado verticalmente al momento de hacer una osteotomía. Hay que manejar muy bien las zonas anatómicas para identificar en qué área se encuentra esta, que es una de las estructuras más prominentes de la parte mandibular posterior y que puede ser dañado. Al igual que debemos cuidar mucho también porque en la zona se encuentra también pasando el nervio miloioideo, que es el que observamos en este espacio. Por otro lado, observamos a nivel arterial la arteria facial, la arteria lingual, esta que viene siendo la carótida común, de la cual se va a dividir la carótida interna y la carótida externa a su vez. Y terminando con la porción siempre de la mandíbula posterior, tenemos que en la parte vestibular, a nivel de superficie, vamos a encontrar el nervio bucal, las ramas arteriales menores que siguen el trayecto de este nervio bucal, la papila retromolar, la cual es una zona de una consistencia bastante dura. A la hora de hacer una cirugía de terceras molares, pues nos puede presentar un poquito de inconvenientes. Hay que saberla manejar a la hora de levantar los colgajos. Las glándulas retromolares, que están en la misma zona cerca de la papila retromolar. Y en la parte de la superficie lingual encontramos el nervio lingual, el músculo miloioideo y arterias y nervios miloioideos. Ojo que en esta parte, la superficie lingual y de la zona mandibular posterior, el nervio lingual es la estructura predominante de toda esta área. Tienen que tenerlo muy claro porque es la que puede ser seccionada si no sabemos manejar adecuadamente nuestros procesos operatorios. Generalmente por eso, en la parte lingual, a la hora de hacer una extracción de cordales o de estar haciendo algún tipo de ostectomía en la zona para lograr obtener un mejor agarre de una pieza o un resto radicular, debe evitarse tocar la parte lingual en esta zona para no seccionar ni lastimar este nervio lingual, el cual es de mucha importancia en esta área anatómica. Si hablamos ahora de la porción anterior de la mandíbula, vamos a recordar
de que hemos dividido esta estructura en dos, pero sigue siendo una misma por cuestiones didácticas, pero vamos a encontrar los mismos componentes que encontramos en la porción posterior, es decir, vamos siempre a encontrar un plano óseo, un plano muscular, mucoso, submucoso y perióstico. En el plano óseo, a nivel de plano óseo, vamos a encontrar lo que es el cuerpo mandibular, que viene dado entre los dos orificios mentonianos y por donde su estructura principal pasa el tronco neurovascular incisivo. En la superficie vestibular vamos a ver como estructura predominante el tronco neurovascular mentoniano, que es una división, ya es la parte de como la extensión del nervio dentario. En la parte lingual, las estructuras predominantes serían los músculos genioglosos y las ramas secundarias de la arteria lingual profunda y la arteria sublingual. A nivel del borde inferior de la mandíbula anterior, encontramos las ramas arteriales de la arteria submentoniana, que es una rama de lo que es la arteria facial. Si nos vamos a la parte anterior de la porción vestibular, a nivel del plano óseo, las estructuras más importantes que vamos a encontrar dentro de lo que es el cuerpo de la mandíbula, es decir, toda esta sección que está entre lo que son los dos agujeros mentonianos, que dijimos que pueden estar ubicados dependiendo de las variaciones anatómicas, pero generalmente lo encontramos a nivel de entre las dos raíces, casi a nivel apical de las dos raíces de los premolares inferiores. Esto va a variar de alguna manera si tenemos un paciente edéntulo, el cual por lo menos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer vestibuloplastías o algún tipo de incisión o procedimiento quirúrgico, pues esto puede ser dañado con estos procedimientos y no conocemos exactamente la ubicación donde estamos. Recordemos que con una radiografía podemos ver eso. Si este es el cuerpo de la mandíbula, en este caso hay unas estructuras que son las que más vamos a tener en cuenta. Tenemos el tubérculo mentoniano, tenemos lo que es la protuberancia mentoniana y lo que ya hablamos, que es el foramen o agujero mentoniano. Estas son las estructuras que más predominan a nivel del plano óseo. Ya si nos vamos a un plano lingual, vamos a encontrar estructuras todavía un poquito más complicadas, más delicadas, pues ya tenemos varios componentes, la parte perióstica, la parte mucosa, muscular, submucosa, y tenemos muchas estructuras vitales en esta zona. Pero sin embargo, si vamos a realizar nosotros algún tipo de procedimiento con una elevación limpia subperióstica, difícilmente se van a dañar estas estructuras en esta zona. Es una zona un poco segura para trabajar, pero hay que evitar tocar porque sí hay bastantes estructuras también ahí que pueden ser dañadas innecesariamente. Tenemos por ejemplo esta zona que es la apófisis geniana, que es una tuberosidad ósea. Tenemos por acá lo que es el hueso yoides, y dependiendo de la ubicación donde salen y donde se insertan la musculatura, igual por donde pasa cada una de las venas y arterias, generalmente reciben sus nombres. En este caso, lo que estamos marcando acá es el músculo genioioideo. Va desde lo que es el hueso yoides a lo que es la apófisis genis, y es así como recibe su nombre de genioideo. Por otro lado, también podemos observar en esta estructura cómo se une a nivel de la línea miloioidea, por lo cual se denomina músculo miloioideo. Tenemos el músculo hiogloso, que se va a ver mejor en la imagen que sigue, y las glándulas sublinguales. Por este lado tenemos lo que es el nervio lingual, y hay que hacer mucho hincapié en esta zona para no confundirlo con el nervio dentario inferior. El nervio lingual, pasa más superficial a nivel lingual que el nervio dentario inferior, que vendría siendo este que está acá. Entonces no hay que confundirlo. Si ustedes observan, depende de la trayectoria de cada uno a la hora del examen, ustedes pueden diferenciar cuál es el nervio lingual, y media vez se inserte en lo que es el conducto dentario inferior, ustedes saben que estamos hablando del paquete neurovascular dentario inferior. Y por este lado tenemos un paquete más pequeño neurovascular, que es el paquete miloioideo. Terminando en esta imagen con lo que son
los conductos de las glándulas submandibulares que van en este trayecto. De la parte de la mandíbula está acá la glándula submandibular y vienen a desencadenar generalmente aquí en el piso de la boca. La vamos a ver más adelante, pero adelantando, recordemos que este es llamado el conducto de Wharton. Esta es la imagen que les mencionaba de un corte sagital de la lengua, donde podemos observar otras estructuras siempre, tanto del lado posterior como del lado anterior y de todos los planos. Acá tenemos el hueso hyoides, lo podemos ver un poco mejor, y dependiendo, repito, por ejemplo acá está el músculo geniogloso, porque sale de la apófisis geni y va hacia la lengua. Tenemos el músculo hiogloso, músculo genioideo, de la apófisis génesis hacia el hueso hyoides. Tenemos por acá el músculo miloioideo. Y esto, solo como un ejemplo, como les digo, de dónde sale hasta dónde se inserta, este es el músculo palatogloso, que viene desde el paladar hacia la base de la lengua. Estas serían las estructuras más importantes de la parte posterior y anterior de la mandíbula. Ahora hablemos de lo que es el suelo de la cavidad bucal. A este nivel, las consideraciones anatómicas que tenemos que tomar en cuenta son las arterias y las vainas raninas, el conducto de Wharton, que ya hablamos que es el tubo secretor de lo que es la glándula submandibular, los conductos secretores de la glándula sublingual. Y las estructuras de riesgo que podemos encontrar en esta zona son la glándula sublingual, glándula submandibular, conducto de Wharton, el nervio lingual, la arteria miloioidea, las ramas de las arterias profundas de la lengua y la arteria sublingual. Como pueden ver, tenemos bastantes estructuras que pueden ser dañadas si no conocemos adecuadamente su ubicación anatómica. De preferencia, cuando estamos trabajando en el piso de la boca, es ya para un área cuando ustedes ya estén un poquito más especializados en el área quirúrgica. Por lo que en niveles de clínico básico, lo mejor es no tocar o no intervenir ningún tipo de patología que esté ubicada a este nivel. Avancemos un poco y pasemos a lo que es la parte de la lengua. En este nivel lo que vamos a tener como planos anatómicos va a ser meramente un plano muscular y un plano mucoso. No vamos a encontrar lo mismo que tuvimos anteriormente, ya que lo que más predomina en esta zona es la musculatura y la mucosa de la misma. A nivel muscular vamos a encontrar estructuras importantes como la arteria lingual, la arteria posterior de la lengua y la arteria sublingual. Y cuando estamos hablando ya solamente de la zona mucosa, las inervaciones de bajo riesgo. En este caso, por eso es que la lengua es mucho más fácil de operar, ya que no tiene mucha repercusión al momento de hacer incisiones o cortes de la misma, ya que la irrigación en ciertas zonas, cuando estamos hablando a nivel mucoso, a nivel superficial, las inervaciones que tiene son de bajo riesgo. Para hacer énfasis nuevamente, quiero mostrarles este corte coronal de la lengua, donde podemos observar la cantidad de estructuras que podemos encontrar en esta zona, por lo cual, repito, no es bueno tratar de intervenir acá quirúrgicamente si no se tienen los conocimientos adecuados o el nivel quirúrgico que se necesita. Por ejemplo, tenemos por esta zona una gran cantidad de músculos, músculo transverso, músculo longitudinal superior, músculo hiogloso, el estilogloso, el músculo bucinador. Tenemos por acá el músculo de la expresión facial. Esto encontramos lo que es el canal mandibular, donde van las venas, arterias y nervios del dentario inferior, la arteria facial de la cual ya hemos hablado, la glándula submaxilar, el nervio miloioideo, los ganglios linfáticos, venas faciales, el hueso hyoides, músculo miloioideo, el hipogloso, la arteria lingual, vena y nervios linguales. Si ustedes se ven, por eso es que se llaman paquetes, como tanto lo hemos mencionado en el transcurso de esta charla, pues porque vienen generalmente en conjunto. El conducto submandibular, músculo geniogloso, la glándula sublingual y el músculo longitudinal inferior. Entonces pueden ver que es una zona bastante rica de estructuras, por lo cual hay que saberla respetar y tener la prudencia al momento de manejar estas áreas. A nivel del maxilar anterior
vamos a encontrar los planos anatómicos siguientes. Si estamos hablando de este corte sagital, podemos ver acá una porción ósea donde vamos a encontrar predominantemente el tronco neurovascular nasopalatino. Este debemos de conocerlo muy bien, ya que pues generalmente es de las técnicas anestésicas que más vamos a utilizar a la hora de trabajar en la parte superior anterior de la cavidad bucal. Y a nivel de este plano óseo también vamos a encontrar lo que es el piso de las fosas nasales. Si vamos a hablar de una porción anterior, desde una vista anterior, las estructuras más importantes viene siendo lo que es el tronco neurovascular infraorbitario, que sale del agujero homónimo infraorbitario. A nivel de periósteo, si volvemos al corte anterior, vamos a encontrar las tablas vestibulares en esta zona de acá, donde como estructura predominante vamos a encontrar las ramas sensitivas del tronco del nervio nasopalatino. Por otro lado, a nivel muscular del maxilar superior anterior vamos a encontrar el músculo orbicular de los labios, que es este que encontramos acá, y este pequeño punto rojo vendría siendo la arteria del labio superior, que es en el caso muscular la estructura que quizás más cuidado debemos de tener a la hora de intervenir a nuestros pacientes. Siempre hablando del maxilar, pero esta vez a nivel posterior, vamos a encontrar planos anatómicos óseos también, donde la estructura predominante es el seno maxilar. Luego vamos a encontrar los nervios y arterias alveolares superiores y posteriores. A nivel vestibular, en la parte posterior, quizás el más importante de todas las estructuras anatómicas que debemos tomar en cuenta es el conducto de Stenone, que generalmente suele obturarse y puede ser necesario intervenir quirúrgicamente para desobstruirlo. Tenemos una gran cantidad de estructuras, como podemos ver: la glándula parótida, músculo macetero, las bolas adiposas de Bichat, la glándula submandibular, músculo bucinador, músculo cigomático menor y el conducto parotidio de la glándula parótida accesoria. Pero entre todas las estructuras a nivel de maxilar superior del área posterior, quizás la que más predomina es la fosa pterigoidea. Esta contiene el nervio y la arteria maxilar, que es una de las ramas derivadas del trigémino, así como el plexo venoso pterigoideo. La fosa pterigopalatina, la cual ampliaremos durante el laboratorio sobre este tema, voy a tratar de mostrárselas con mucho mayor detalle. Tenemos tres delimitaciones que conforman la misma. En el caso de la pared anterior, esta está formada por la pared posterior del seno maxilar, posee los forámenes palatinos mayores y menores. La pared posterior de la fosa pterigopalatina es la cara anterior del proceso pterigoideo y es por donde pasa el nervio maxilar del que estamos hablando, que es quizá la estructura más importante a este nivel. Y en la pared lateral pues tenemos la fisura pterigomaxilar. Pasando a la parte del paladar, vamos a encontrar que tenemos dos estructuras que ya conocemos ampliamente: el paladar duro y el paladar blando. A nivel del paladar duro vamos a tener un plano mucoso, un plano submucoso, plano óseo y un plano perióstico. Por otro lado, a nivel del paladar blando encontraremos mucosa oral, submucosa, plano muscular y de la aponeurosis palatina y un plano faríngeo. A este nivel palatino, las estructuras anatómicas de mayor relevancia podríamos nombrar lo que es el tronco neurovascular nasopalatino, que sale del foramen incisal. Esta es una confusión que siempre me gusta aclarar entre los alumnos, el cual generalmente confunden el nombre del foramen con el nervio que pasa por él. En este caso, recordemos que el foramen se llama foramen incisal, por donde pasa el tronco neurovascular nasopalatino. Hay que tener claro esto, pues puede ser incluso pregunta de examen.
Y por otro lado, en la parte de atrás vamos a observar el tronco neurovascular palatino posterior, o también conocido como palatino mayor. En esta zona del paladar, las intervenciones que quizás nos pueden generar mayor problema y hay que tener un poquito más de precaución son los injertos libres de mucosa palatina, las apicectomías de las raíces palatinas, generalmente de los molares, e incisiones o biopsias que nosotros debamos realizar sobre tumefacciones benignas de la mucosa palatina. Hablemos ahora de las mejillas. Aquí vamos a encontrar únicamente 4 planos anatómicos: el cutáneo, subcutáneo, mucoso y muscular. Y las estructuras prevalentes en esta zona, o sea, las que más debemos de tomar en cuenta y conocer perfectamente su ubicación, tenemos las bolsas adiposas de Bichat, el conducto de Stenone, el nervio y la arteria facial, ya que recordemos que sus ramificaciones se distribuyen a nivel de los planos subcutáneos y de los músculos mímicos. Y ya aterrizando con el tema, pues hablemos de lo que son las secciones del labio superior e inferior. Aquí lo que vamos a encontrar son planos anatómicos casi similares a los de la mejilla. Podemos encontrar planos cutáneo, subcutáneo, muscular, submucoso y mucoso. A este nivel, en el plano muscular está constituido por lo que es el orbicular del labio. Este se extiende desde el margen de los labios hasta la base de la nariz a nivel superior y hasta el surco mentolabial a nivel inferior. La estructura de riesgo a tener en consideración a nivel de los labios son las arterias labiales, tanto superior e inferior, y pues a nivel del plano submucoso las estructuras de riesgo vendrían siendo las glándulas salivales menores. Y es así como concluimos este tema de anatomía quirúrgica básica. Si ven, fue un repaso bastante general de las estructuras más importantes a la hora de tomar en cuenta dentro de nuestra planeación quirúrgica. Acá les comparto, para que amplíen la información, la bibliografía de la cual me he apoyado para este tema, y los espero en la siguiente clase y en nuestras sesiones de aula virtual.